capítulo de hoy es sistema de membrana citoplasmática o citoplásmico de endomembranas. ¿Cómo se le conoce al capítulo popularmente? Sistema de endomembranas. Endo, ¿saben lo que significa esta palabra? Dentro. Muy bien. Bueno, vamos entonces. Acá. Primerito. Puta madre. Esto tenemos que hacer primerito. El CEN es un grupo de organelos relacionados funcional y estructuralmente. Entonces se les relaciona, ya sea porque tiene alguna función o alguna estructura en común. Incluye a los siguientes. Los retículos, los dos retículos, tanto el REL como el RER, retículo endoplásmico liso, y el rugoso. El aparato de Golgi, la envoltura nuclear o carioteca, función muy importante. Los endosomas, las vesículas secretorias, vacuolas y lisosomas. Esto tiene la misma función, solamente que uno es célula animal, otro es célula vegetal. No forman parte del sistema endomembrana. Esto sepan, porque esto, si les sale biología, esto también quizás se lo pregunte, ¿verdad? Aunque siempre digo eso y posiblemente eso se va a hacer pura histología nomás. Permito es un cloro, le dicen algunos. Es una nemotecnia. Peroxisoma, cloroplasto, mitocondrio. Equivalencia topológica. Esto es importante, pero a ustedes seguro ya no le va a salir. La cara luminal del organelo, de los organelos, se corresponde con la superficie extracelular de la membrana plasmática. Sería L, flechita, E de la membrana plasmática. Mientras que la cara citosólica de la membrana plasmática, que se corresponde con la cara citosólica de los organelos. Acá es igual. C es igual a C. La cara luminal, nomás lo que tiene acá el PAN, digamos. Estos son cómo se hacen los estudios. Se realizan los estudios. La autorradiografía, pulso y persecución. Se le marcan y se empieza a hacer el estudio de mutaciones sensibles a las temperaturas, como pueden ver. Temperatura restrictiva, temperatura permisiva. Y después están las mutaciones genéticas, ya esto ya es mucho más difícil de estudiar. Después, ¿qué es lo que tenemos que saber del retículo endoplasmático liso? ¿Verdad? Especialmente las funciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones más importantes? Estas dos. Esto es lo que más importa dentro de la biología. La síntesis de los lípidos y la síntesis de esteroides. Esto es lo que más importa. Este no tiene mucha importancia, tampoco tiene mucha importancia. El almacenamiento de calcio tiene importancia, pero eso vamos a volver a verlo en histología. Yo les voy a dar énfasis a estos dos. Pero les voy a volver a citar también un poquito. Síntesis de triglicéridos bien desarrollada en adipocitos blancos, ya sea maduro y maduro del ser de nosotros, ya cuando ya estamos en una etapa más posterior de desarrollo, digamos, de criatura por ahí. Y pardo en bebé, ¿verdad? Como le estuve citando la grasa parda que vamos a volver a ver en tejido adiposo en histología. Síntesis de esteroides en glándulas endocrinas, de una secreción adentro del cuerpo, esteroidogénicas, o sea, que originan los esteroides, por ejemplo, como la de las gónadas, no se desarrolla, células de ley del testículo, la testosterona, la corteza suprarrenal. Síntesis de colesterol es una actividad compartida entre el SER y el RER, realizada por enzimas membranosas. Todo esto puede ser convertido en prenenolona en mitocondrias. El colesterol del retículo endoplasmático pasa a la prenenolona en mitocondrias y a las hormonas esteroides del RER, retículo endoplasmático liso. Entonces, desintoxicación, lo único que tienen que saber nomás es que acá para la fase 1 actúa el citocromo P450. Después del efecto no positivo, el benzopireno es el que se encuentra. Ustedes suelen ver famoso el asado cuando se quema, no va a ser carbón ya,
o cuando cocinar demasiado la carne y ya se queda tipo suela de zapato y se forma luego ya una costra totalmente negra. ¿Alguna vez ustedes ya quemaron carne? Sí, Y bueno, eso tiene benzopireno, que es lo que pasando ciertas reacciones, y si ustedes no poseen un retículo endoplasmático liso, sano, pueden llegar a tener en algún momento algún tipo de cáncer, especialmente de colon, que empiece con una digestión, después conforme vaya pasando los tiempos uno no se da cuenta, le mete nomás ese famoso, esa pastilla efervescente para que te ayuda a la digestión, que es el trauma de los señores de 40, 50 años. Después había sido, no se fue a consultar, después empieza con una gastritis, así de, y después ya había sido allí cáncer maligno. Lastimosamente así. La fase 12, uno se conjuga el compuesto con moléculas ionizadas para la eliminación de la orina. ¿Qué acá pasa nomás? Así vos lees, ya, información difícil lo voy a hacer. Marca la molécula que se tiene que eliminar por la glucuroniltransferasa o por la sulfotransferasa. O sea, uno tiene un azúcar, otro tiene sulfato, marca, plus, se va y se elimina por la orina. No es nada del otro mundo. Estas son enfermedades: hiperbilirubinemia neonatal o ictericia del recién nacido. La ictericia pasa muchas veces en perros también. Los perros suelen tener ictericia. Es la acumulación de bilirrubina no conjugada, la bilirrubina indirecta, porque hay directa e indirecta. Ustedes, si alguna vez se hicieron hemograma, van a ver eso, la directa e indirecta. No se asocia con casos de hepatitis. Otra vez, glucólisis. Metabolismo de la glucosa mediante los hepatocitos para el almacenamiento del glucógeno hepático, que es eso, creo, entre, no me acuerdo cuántos gramos de glucógeno podía almacenar el hígado, pero creo que era entre 200 y 400 gramos de glucógeno, que es muchísimo. Es como para una actividad intensa, digamos, de, vaya a saber, 6 7 horas que estuviera entrenando full pesa. O sea, es loco. La glucosa se encuentra en forma de glucosa 6-fosfato, acá, en el citosol de los hepatocitos. Debe ser desfosforilada para hacer la célula a través de los canales de GLUT, especialmente GLUT4, ¿verdad? Que va a hacer de la zona apical, va a ir a la zona basal de la célula. La conversión de glucosa 6-fosfato en glucosa libre más fosfato inorgánico es realizada por la glucosa 6-fosfatasa. Acuérdense, ¿cómo se le decía esto? Aparte de la palabra, ¿cómo era? Sufijo, prefijo, no me acuerdo quién es solo experto en castellano acá. ¿cuál es la pregunta? Esta es la palabra, fosfatasa. Este era sufijo o Ah, prefijo. ese es sufijo, sufijo. Muy bien, a mí, bueno. El sufijo asa, acuérdense siempre, encima. Después cuando, si Dios quiere, yo el próximo año voy a ver, no, eso en tercero decían que el sufijo OMA significa cáncer benigno. Una proteína integral de la membrana del ser. Acuérdense otra vez, integral. Había transmembranosa, no transmembranosa. Almacenamiento de calcio. Esto vamos a ver en tejido muscular. Ahí ustedes cuando vean, después en capítulo 9 le voy a mostrar contracción muscular, que les apuesto que nadie lo no va a aprender, porque es lo más difícil, y después van a volver a ver el hito de tejido muscular y les va a pichar otra vez, porque el hito es más complicado otra vez. Qué motivación, ¿verdad? Bueno, almacenamiento de calcio, importante los músculos para regular los ciclos de contracción y relajación. Vamos a ver los complejos, las troponinas, después vamos a ver todo. El calcio se almacena en el interior del retículo endoplasmático liso, en elementos tubulares denominados calciosomas. Son cuerpitos. La calciocuestrina es la responsable de fijar el calcio en la luz del red, en la cara luminal. Como se realiza también por las mitocondrias en condiciones extremas, lo cual no suele ocurrir. Es cuando vos estés en un estado de inanición, cuando hay temperaturas muy altas, muy bajas. Ahora empezamos el retículo endoplásmico rugoso, que es el preferido de... Si Llamosas pregunta algo, pregunta esto nomás. ¿Segregación constitutiva? Facultativa. Porque él siempre prefiere más el retículo endoplasmático rugoso. Seguro debe ser por el tipo de estructura que tiene. ¿Qué es lo más importante? Que para diferenciar, van a ver que el otro es liso y este tiene cisternas con ribosomas adosados.
que sube como una extensión a la membrana externa de la envoltura nuclear. Es el organelo fundamental en células que secretan grandes cantidades de proteínas como los sinales pancreáticos, las glándulas salivales, sobre todo el moco del intestino. Esto es donde van a ver, obviamente, el páncreas, las glándulas salivales, especialmente en la tumoesilar, se nota mucho. Y la secretoria del moco del intestino, esa era la parte del duodeno y eso se nota bien, pero solamente en imagen, obviamente, con microscopio especial. Es el punto inicial de la vía biosintética, donde se sintetizan las proteínas, cadena de carbohidratos y fosfolípidos. Se establece la simetría de la membrana, porque acuérdense que la membrana siempre tenía que mantener, que era la electronegatividad interior. Tipo de secreción o exocitosis hacia el exterior. Secreción constitutiva, descarga continua de material, o sea, en todo momento, empaquetada en forma de vesícula de secreción, si no, no va. La mayor parte de las células lo realizan, elemento de la matriz extracelular, lo que vimos ayer, componente de la membrana plasmática y la glándula salival. Secreción facultativa, solo cuando existe un estímulo. Estos son empaquetados en gránulos de secreción, los gránulos que pueden acumularse. En todo momento no se acumulan. Esto no se acumula. Ustedes tienen que saber porque es una descarga continua. En todo momento. Ahora mismo ustedes están en una secreción constitutiva. Ahora hay té. Después, como ejemplo de la secreción facultativa, glándulas endocrinas secretoras de hormonas, células que liberan enzimas digestivas cuando empiezan a comer. O sea, al formarlo el bolo alimenticio, ustedes tienen que saber que la lengua tiene enzimas que degradan el almidón, la amilasa, la amilopectina. Eso no se cita en biología, pero no me acuerdo más si se cita. Creo que se cita en sistema digestivo en boca. Neuronas que liberan neurotransmisores, células pancreáticas. Sistema digestivo en hitos debe ser la dificultad de la mayor parte de todo el curso, digamos. El sistema digestivo es muy difícil. ¿O a usted no les costó en el año? Chicos. Y porque es muy largo y confunde demasiado porque cada uno tiene características diferentes. Sí. Bueno. Síntesis de fosfolípido. El fosfolípido dimos en capítulo 2, volvemos a dar en capítulo 4. Ahora volvemos a dar. La mayoría de los lípidos de la membrana se sintetiza por completo dentro del retículo endoplasmático, excepto los fosfolípidos de la membrana mitocondria, pero si son el cloroplasto, obviamente no, porque estos no forman luego parte, estos organelos no forman luego parte del sistema endomembranas, y la esfingomielina y glucolípidos, el retículo endoplasmático y en el Golgi. El Golgi es el Einstein de todos. Después dice, enzimas que participan en la síntesis de fosfolípidos son proteínas integrales que son un sitio activo dirigido hacia el citosol. No tiene mucha importancia. Los fosfolípidos recién sintetizados se insertan en la mitad de la bicapa dirigidos hacia el citosol. Tampoco tiene mucha importancia. La flipasa no le va a preguntar porque esto es movimiento. ¿Dónde? Mira, bueno. Los fosfolípidos se pueden retirar. O sea, esto nomás, si la flipasa es la que hace el giro nomás. Nada más. Pasa, por ejemplo, de una cara a otra cara. Los fosfolípidos cuando se pueden retirar una membrana y insertarse en otra mediante proteínas transportadoras, nada que ver, no le va a preguntar. Síntesis de proteína, esto vamos a volver a ver en el capítulo 11 o 12. El DNA ocurre la transcripción mediante el ARN mensajero, luego ocurre la traducción o transducción. El proceso de síntesis comienza en el núcleo con la activación y la transcripción del gen. Luego, la síntesis de todos los tipos de proteínas ocurre siempre en el ribosoma. Esto vamos a volver a ver. Y el sitio determina varía de acuerdo a su destino final. Va a ser proteína de qué parte, ¿verdad? Termina su síntesis en ribosomas libres en el citosol. Entonces, inicia en el núcleo, ¿verdad? Con la transcripción del que no sé, da la orden. Luego va en los ribosomas libres. Va a variar dónde va a terminar, ¿verdad? Y termina su síntesis en ribosomas libres en el citosol. Y acá hay distintas proteínas que tienen distintas funciones. Estas son las que terminan su síntesis en ribosomas libres en el citosol
y estos son los que terminan sucediendo en ribosomas adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Estas son más específicas. Pero ¿cuáles son las mayores? Esto hay más que esto. Esto no les va a preguntar, es tipo cultura general nomás, no hace falta que sepan. Esto es la parte más difícil. Todo el proceso. Acá. Una proteína reconocedora que se llama la SRP. Es esta. Se tienen que, por ejemplo, está la subunidad mayor del ribosoma que tiene relación. No sé si explicarle esto porque no creo que les salga y me da 10 minutos por allá más tarde si es que quieren entender bien. No voy a entender luego. Un poco complicado nomás. Vamos a saltear nomás. No sé, me siento culpable. Pero les voy a explicar así rapidito. Bueno. Lo más rápido que puedan. Entonces, inicia con la proteína reconocedora, o sea, la partícula reconocedora de la señal es una, en realidad es como una proteína nomás también, que se tiene que unir a la secuencia de señal y a la subunidad mayor, porque el ribosoma tiene una subunidad mayor y una subunidad menor. Se une a la subunidad mayor, que es la 60S del coeficiente de sedimentación del ribosoma, y detiene la síntesis. Ahí él va a detener la síntesis. Luego, la partícula reconocedora de la señal, la proteína SRP, se tiene que unir a un receptor, que es este es el receptor, que está en contacto con la superficie citosólica de la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Después van a hidrolizar su GTP, era como la adenina trifosfato, solamente que este es guanina trifosfato. Luego, para que así la partícula reconocedora de la señal se libere. Ahí se va a volver a liberar. Esta es la subunidad mayor del ribosoma. La subunidad mayor del ribosoma va a estar en contacto con el translocón, que es un canal proteico para el paso del polipeptido naciente. O sea, es como el canal del parto y el polipeptido naciente como el bebé. Ahí se vuelve a reanudar la síntesis proteica. El polipeptido se va a introducir en lo que sería la cavidad central del translocón y va a atravesar el poro. Es un poro interno, acá dice, de 6 aminoácidos hidrófobos, que es apolar. El extremo amino del polipeptido empuja el tapón, que es este, e ingresa a la luz, ya está, del retículo endoplasmático rugoso. Luego, tiene que ser, ahí aparecen la peptidasa señal, que lo único que es una proteína escindidora, se le dice porque corta la secuencia de señal. Después, para el reconocimiento, le tienen que agregar un bloque de 14 oligosacáridos. Acuérdense que oligosacáridos de 3 a 15 azúcares a través de la oligosacaritransferasa. Lo único que hace nomás es que le transfiere este grupo. Después la proteína va a poder, o sea, busca lo que se llama la plegación, ¿verdad? Para tener una función específica dentro de lo que sería la membrana. Y si no puede, aparecen las chaperonas, que lo único que hace es ayuda a plegar. ¿Qué hace la chaperona? Le agarra o le cubre a la parte de la proteína que no se puede plegar tranquilamente, y es como cuando vos le querés cubrir a tu amiga para que haga su porquería, ¿verdad? De cómo son las mujeres. Bueno, después aparece la isomerasa de sulfuro de proteína, PDI. PDI nomás lo le hacen en los exámenes, siempre son plagas, que lo que hacen es reducir la cisteína y forman puente disulfuro. Y ahí termina todo. Re complicado es, seguro ni no entendieron, pero al menos ahí yo no me siento así culpable. Después, acá puede aparecer, obviamente, que la translocación de la proteína es cotraduccional, o sea, ocurre al mismo momento en animales, pero en vegetales como la levadura es post-traduccional. Después de todo recién ocurre. La secuencia peptido-señal es la que cinde, la que corta la peptidasa señal. La partícula reconocedora de la proteína es la que inicia todo. Del translocón es el que tiene el poro interno por donde tiene que pasar y después por donde va a salir otra vez el peptido naciente.
Las proteínas que serán transmembranosas se incrustan en la membrana del RER a medida que se sintetizan. O sea, van traspasando todo. Eso es lo que te quiere decir. Y este es el bloque 14 de oligosacáridos que se deben unir mediante la oligosacariltransferasa para así que pueda tener una función específica. Después dice, el control del plegamiento, ¿verdad? Mediante otra vez la oligosacariltransferasa. Son dos glucosas del bloque que son las glucosidades 1 y 2, y para que la única glucosa sirva para que las chaperonas como calnexina, que es una chaperona integral, la reticulina luminal, puedan reconocer al polipéptido. Entonces las glucosidasas 1 y 2 son las encargadas de quitar dos glucosas. Y una glucosa nomás es la que va a servir. La que va a ser tipo, digamos, la campanita para que la calnexina, ya sea, si va a ser una proteína integral o si va a ser una proteína luminal. Eso es lo que quiere acá explicar esta parte. Pueden reconocer al polipéptido, o sea, al monómero, o sea, al polímero, digamos que es la secuencia de los monómeros. Y acá dice el plegado correcto. ¿Qué pasa si no se plega correcto? Va al proteasoma, chao. Si por ejemplo esto no funcionara, chao luego ya. La enzima de vigilancia detectora de conformación llamada UGGT, este es lo único que hace, reconoce ¿cómo se dice? Bases nitrogenadas nomás. No, tiene mucha importancia. Después, respuesta de proteína no plegada. Eso es lo único que al final le va a decir que se elimina, nada más. Si nada funciona, se tiene el proceso de apoptosis. Si todo falla acá, no se reconoció la proteína, no funcionó la oligosacariltransferasa, no funcionó nada, apoptosis, nada más. No les voy a más complicar con eso. ¿Qué tienen que saber del aparato o complejo de Golgi? Está formado por cisternas membranosas aplanadas, que son parecidas a discos. Tiene el dictiosoma. Tiene que ser que cada aparato de Golgi posea, aunque sea un dictiosoma. Cada dictiosoma posee de 3 a 7 cisternas. Un dictiosoma está formado por, esta es una fórmula que solía salir antes en las parciales, la red cis del Golgi, después tiene la cisterna cis, que es la cisterna medial, tiene la cisterna trans y la red trans. Así es. La cis es proximal y la trans es distal, las redes. El Golgi se encarga de la síntesis de los glucolípidos y glucoproteínas mediante los enlaces O unidas. También el sitio donde se sintetiza la mayoría de las polisacáridos, los gases de los proteoglucanos, la hemicelulosa peptídeo, no tiene mucha importancia. Esto es lo que más importa. Siempre en biología celular y molecular lo que más importa es todo lo que sea animal. Si quieren, todo lo que sea vegetal es el Solomon, que es lo técnicamente biología vegetal, nomás lo tenía que ser su nombre porque se encarga más de eso. La tinción no importa acá. Transporte vesicular es, esto nomás tienen que saber que el transporte vesicular es anterogrado. Y la maduración de la cisterna es retrógrada. Anterogrado, retrógrado. Ahí. Vesículas de transporte. COP1. Flujo retrógrado. Va del Golgi al retículo endoplasmático. COP2 tiene flujo anterogrado. Va entonces retículo endoplasmático al Golgi. La clatrina tiene flujo retrógrado. Va de la membrana plasmática al interior celular. Y anterogrado va entonces del Golgi al organelo del sistema endomembrana o al exterior celular, a la matriz intracelular. Formación de la vesícula recubierta de COP2. La bicapa lipídica, totalmente la bicapa lipídica. Bueno, te le voy a preguntar así. Les voy a explicar así. No sería lo más fácil posible porque este capítulo no es un capítulo fácil, ¿verdad? Bueno. Este es una molécula denominada SAR1 guanina difosfato. Esto tiene que ser enviado a la membrana del retículo endoplásmico. Y acá actúa una proteína que se llama factor de intercambio de las guaninas. En inglés nomás.
lo único que hace es cataliza el intercambio de guanina difosfato a guanina trifosfato. Cada molécula de SAR va a tener tiene una conformación alfa, acá dice, tiene una hélice alfa digitiforme a lo largo de la membrana dentro de la hoja citosólica. La hoja citosólica, vean, eso es bueno determinar. Este induce la curvatura de la bicapa lipídica en ese sitio, que es acá. Acá va teniendo la curvatura. Y este es el extremo alfa. Digitiforme porque tiene forma de dedos. Después hay, acá después se le va a unir, este es el dímero. Se le une un dímero con forma de plátano formado por dos polipeptidos COP2. C23, C24. Eso no se tienen que importar tanto. El C23, C24 no les va a preguntar. Ha sido reclutado por la molécula otra vez. A ver, 1-GTP unida. Va a inducir un aumento de la curvatura. Lo único que va a hacer es le va a quedar como en forma de puente. Siempre se va a quedar en forma de puente hasta que se forme la vesícula. Dentro de la vesícula de COP2 en formación se acumulan los receptores de cargamento transmembranoso. Y sus colas citosólicas se unen, estas son las colas citosólicas, se unen al polipeptido C23 de la cubierta de la COP2. Los polipeptidos COP2 restantes, que son C13 y C31, se unen al complejo para formar la capa estructural externa de la cubierta. Muy difícil. Para mí no, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? Bueno, observación. El proceso de formación de las vesículas recubiertas COP1 es similar a la vesícula COP2. La única diferencia es que nomás que la COP2 es una proteína heterodimérica y la COP1 no, nada más. Y que la proteína encargada de regular el proceso en la formación de COP2 es ARF1-GTP y la COP1 es ARF1-GTP. Acá lo importante nomás de esto es la proteína de intercambio de la guanina. Proteína reciente del RER, eso no le va a preguntar. Esto, cuando dice vesículas cubiertas con clatrina, no es algo muy preguntable. Lo más preguntable del capítulo 8 más es que la forma, o sea, la forma que tienen y cuáles son los que, no es la forma, sino cuáles son los organelos que forman parte del sistema endomembrana y después lo básico, las funciones básicas que ya dimos del retículo endoplasmático liso y el rugoso. Eso sería lo más preguntable. Por suerte, próxima semana lo llevamos a dar esto y ahí van a pillar más. Y después todo lo que vemos la parte genética se va a volver a repetir con aparatos genitales masculino y femenino. Entonces, vesículas formadas cubiertas con clatrina que forman a partir de la membrana de la red trans del Golgi. Acuerden que era distal. Repetir la membrana prometiendo citosis hacia adentro. Formación de la vesícula otra vez de la red trans del Golgi. Pero otra cosa para no marearles todo. Compartimiento particular, eso no les va a salir. Y a ver. Bueno. Vesícula de transporte. Fusión entre vesícula sináptica no lo va a hacer. Compartimiento particular. No. Bueno. Quiero nomás abreviar esto. Ustedes llegaron a hablar, por ejemplo, sobre las vesículas cubiertas por clatrina. Usted muy pobre lo fue el desarrollo del capítulo 8, ¿verdad? Le estoy preguntando. Chicas. ¿Cómo? Fue pobre. ¿Cómo fue el desarrollo de ustedes del capítulo 8? ¿Qué es lo que más dieron así? Tipo las funciones, qué Capítulo pasa, qué no 8, pasa. A ver. capítulo 8, si me decís el nombre. Sistema de endomembranas. Sistema de endomembranas. Espérame que te voy a decir lo que vimos. Ve en tu anotador que vos dijiste. O sea, en mi resumen. Bueno. Porque nosotros al menos esto muy poco era que desarrollamos. Yo no, porque tuve que estudiar todo un año más, sé. Muy poco era que desarrollamos. Pero sí que es un capítulo muy importante dentro de la biología.
histología sí, obviamente vamos a dar todo ahí, no nos vamos a perder. Porque sí, Estudiamos bien todo lo que era retículo endoplasmático rugoso, liso, o sea, tipo aparte. sí, eso ya vimos ya, demostré ya. Y después ribosomas, transcripción, traducción, Eso ya son otros capítulos ya. aparato de Golgi, lisosomas, endosomas y demás. Vacuolas, Al final, peroxisoma, sí, mitocondria. acá no me llamo a pasar ya. Entonces, lisosomas, ¿sí? Nos dieron esta parte, esto lo más gente nos dieron luego entonces. Bueno, para no perder el tiempo entonces. Los lisosomas son organelas destructivas. Destructivas, entre comillas nomás. No es que todo el huevo va a destruir, pero tiene una función muy importante también. Son considerados los organelos digestivos de las células animales. Poseen 50 enzimas hidrolíticas. Todo lo que tiene agua, chau. Pueden hidrolizar todo tipo de macromoléculas biológicas, carbohidratos, ácidos grasos, proteínas, todo. Y alcanza su actividad óptima un pH ácido de 4,6. Eso tienen que saber, el pH. Vamos a volver a ver otra vez en lo que es histología, sistema digestivo. La concentración elevada de protones gracias a la presencia de bombas presente en la membrana lisosomal, por eso es muy ácida. Cuanto más protón haya, más ácido es. Poseen proteínas integrales muy glucosiladas, tienen mucho azúcar. Estos luces forman un recubrimiento interno que ayuda a proteger la membrana lisosomal. Después, funciones. Degradación de materiales que llegan a las células del ambiente extracelular e intracelular. O sea, todo lo que sea, por ejemplo, extraño, el lisosoma va a eliminar. El lisosoma va a eliminar. Después, es importante las células fagocíticas como la célula de Kupffer. ¿Ustedes saben en qué órgano se encuentran las células de Kupffer? ¿Saben en qué órgano se encuentran las células de Kupffer? ¿O no saben? Bueno, fagocitan eritrocitos viejos en el hígado o en los osteoclastos del hueso para la reparación o renovación. El famoso callo que suele ocurrir cuando uno se rompe, lo único que hace el hueso se cura mal y forma un callo. Después está la destrucción regular de los propios organelos de la célula para su recambio para la obtención de energía. O sea, en el caso de inanición, cuando uno se priva de alimento, la inanición suele ocurrir 15 a 20 días después de no ingerir nada. Eso se denomina autofagia. Mira, o sea, miren. Esas son las ausencias, una serie acumulativo de tesaurarismo. Esto es una enfermedad. Este es marcado. O sea, lo que quiere decir nomás que cuando va a ser degradado una molécula X, lo que ocurre es entonces que tiene que ser marcado. No sé si acá cita una conformación que no es una conformación, sino sería un marcador que se le dice ubiquitina. No sé si acá citaba, pero vamos a ir viendo. Entonces, en este proceso el organelo al ser degradado se rodea de una membrana doble proveniente del retículo, el fagóforo. Luego esta membrana se fusiona con el lisosoma y se forma el autofagolisosoma y el contenido del mismo se somete a la acción de las enzimas ácidas, que son más de 50 tipos de enzimas hidrolíticas. Este proceso se ve en la disminución del tamaño celular que ocurre normalmente en tejido en etapas fisiológicas de involución. Por ejemplo, las células musculares del útero luego del parto. Ven acá cómo se hipertrofia para poder parir. Muchísimas. Después puede suscitarse hacia el exterior o almacenarse en granos de lipofuscina, que son los pigmentos del desgaste, que aumentan en cantidad con el avance de la edad celular. Después, esto no le voy a preguntar. Crinofagia es cuando los gránulos en exceso nomás. Y acá están todos.
Los lisosomas no existen, en ellos está la función de las vacuolas. Ahí me confundí. Bueno, los lisosomas no existen en vegetales, en ellos está la función por las vacuolas. Vía endocítica, endocitosis. ¿Qué más tienen que ustedes saber? La endocitosis, la fagocitosis no tanto. La endocitosis hay por volumen o pinocitosis o mediada por el receptor. Entonces, la endocitosis por volumen o inespecífica es la captación inespecífica de líquidos extracelulares junto con cualquier molécula. Acá no hay especificidad, acá no hay un sustrato, algún ligando, nada. El que participe en el reciclaje de la membrana, el material es englobado por un pinosoma, que es un cuerpo, ahí sí es específico porque pues, se puede eliminar, pero la captación de qué es lo que se va a eliminar, nomás lo que no es específico. Y la mediada por receptor sí es específica, y acá pueden ver que existen los ligandos que se tienen que unir con los receptores en la superficie externa de la membrana plasmática. Entonces acá lo que ocurre es que un ligando se une con el receptor y ahí se va a saber cuál va a ser la macromolécula que se tiene que eliminar. Después, otra vez la proteína clatrina, que va a ayudar para la eliminación, ¿verdad? Después, eso no tienen que saber, nada más. Esto dieron ustedes este gráfico sobre la adaptina en los complejos. La clatrina, la adaptina en complejo proteico adaptadora P2, la cadena la adaptina alfa, beta, y esta es la cadena epsilon nunca. ¿Dieron ustedes esto? ¿O no dieron? ¿O dieron así? ¿Qué es endocitosis, pinocitosis y nada más? Les pregunto. ¿O no saben? Según yo tengo entendido, era, o sea, así tipo que es endocitosis y que es el Sí, otro. no me dieron. Y bueno, entonces para que no pierdan tiempo, porque el capítulo 8 pues, es un capítulo muy importante si es que vamos a estudiar todo, pero es más que nada si es que vamos a estudiar así como... Y bueno, para que no pierdan tiempo y no se confunden, vamos a ir cada tanto, les voy a preguntar así y ustedes me dicen conforme a alguien que fue responsable en el año y anotó al menos, ¿verdad? Lo que necesito. La ubiquitina es entonces la etiqueta proteica denominada ubiquitina que se une mediante el enlace covalente por medio de enzimática. Esto es lo que va a ayudar a que sean enviados al lisosoma. Eso es lo más importante, la ubiquitina. Los endosomas tardíos son los que se encuentran cerca del núcleo. Lo tienen que saber. El endosoma tardío es aquel que se encuentra cerca del núcleo. Los receptores domésticos, el colesterol LDL y la transferina se recicla y de señalización se destruye. Por si no va a seguir secretándose siempre y eso se tiene que destruir, si no vamos a tener todos problemas. Metabolismo LDL y del colesterol. ¿Qué tienen que saber del metabolismo del LDL y del colesterol? Voy a ir. La apoliproteína B100 es la que interactúa con el receptor LDL presente en la membrana plasmática de las células. Y que la LDL sirve para transportar la sangre molecular del colesterol que se empaquetan en el hígado y se llevan a todas las células del cuerpo. Sería como WOW, tipo la respiración, circuito mayor WOW. Y la función del HDL es transportar el colesterol en exceso fuera de la membrana plasmática de la célula del cuerpo hacia el hígado para su excreción. Esta es la respiración menor WOW. Y la lipoproteína de alta densidad HDL posee la apoliproteína A1. Entonces, la apoliproteína B100 es LDL. La apoliproteína A1 o AI, como ustedes quieran decir, es HDL. La LDL lo que hace es, entonces, transporta en la sangre la molécula de colesterol que se va a empaquetar en el hígado y se lleva a todas las células del cuerpo.
Mientras que el HDL es el colesterol en exceso fuera de la membrana plasmática de las células del cuerpo hacia el hígado para su excreción. ¿Cuál es el colesterol malo? La LDL, porque es la que forma la famosa aterosclerosis, que son las placas de grasa. ¿Cuál es la proteína, el colesterol bueno? La HDL. Pero también puede ser convertida en LDL en persona obesa, ¿verdad? Por la proteína de transferencia de colesterol, que es la CETP. Cuando una persona ya tiene, no sé, obesidad mórbida, lo que suele ocurrir. La fagocitosis, proceso de eliminación que suelen realizar más las bacterias. Entonces, es un proceso por el cual las células tienen prolongaciones para incorporar material extracelular destinado a ser destruido por los lisosomas. En los protistas y en las amebas es más bien un mecanismo de alimentación, famoso come. La fagocitosis se halla bien desarrollada en dos tipos de células animales, los leucocitos neutrófilos y las células del sistema macrofágico. Histiocyto del sistema conectivo, eso va a mover todito. Microgliocito del sistema nervioso, osteoclasto, esto vamos a volver a ver en histología, así que no se preocupen. Eso tiene que ser. Cuando el material es captado, se va a formar el fagosoma, que después se tiene que unir con las vesículas, ¿verdad? Que poseen las enzimas hidrolíticas para la eliminación posterior. Las enzimas lisosómicas hidrolíticas para la eliminación posterior, y ahí se va a formar el fagolisosoma, que después se va a eliminar. Estas son las bacterias que no se pueden eliminar. Miren, Mycobacterium tuberculosis impide que el fagosoma se fusione con el lisosoma. Al final se formó ya todo lo que ya se sabe lo que se tiene que eliminar, pero no se puede formar la vesícula. La Coxiella burnetii soporta la acción del lisosoma, necesita más calor, y la Listeria monocitógenes de la meningitis, que tienen los mitas ahí, escapa del lisosoma. Captación de proteínas que terminan su síntesis en ribosomas libres. Son 4 los principales organelos que importan proteína a través de su membrana, luego que se traduzca sintetiza por completo en el citosol, núcleo, mitocondria, peroxisoma y cloroplasto. Estos son los que nos forman parte del sistema endomembranas. Captación de proteínas. Lo único que tienen que saber es esto. La membrana mitocondrial interna tiene dos complejos. TIM22, proteínas integrales. TIM23 para proteína de la matriz. Y que la membrana mitocondrial externa contiene un complejo importador de proteínas, el complejo TOM. Nada más. Y la captación de las proteínas de los peroxisomas es lo que tienen que saber, que poseen receptores específicos, que son los receptores PTS. El ejemplo, por ejemplo, es la P5, que se une con las proteínas destinadas al peroxisoma en el citosol y lo ayudan a desplazarse al interior, gracias a que forman poros para facilitar el paso de estas proteínas. Y que los peroxisomas importan su proteína en estado plegado. Ellos no tienen, por ejemplo, las chaperonas, no tienen ni las chaperoninas, nada no tienen. Se tiene que plegar solo no para que pueda ingresar, y son específicos también los poros. Y ahí termina todo lo que sería el capítulo 8 así. Salteamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque son cosas complicadas. No creo que ustedes entiendan, y tampoco no creo que se les pregunte en el examen, porque ahora voy a una final. Si ustedes, por ejemplo, me decían, ni si fuera parcial o entrega, no creo que les pregunte, porque son cosas muy, muy finas y muy pesadas ya. Y hasta acá sería la clase, todo lo que ustedes tienen que saber. Si quieren, si tienen alguna duda, podemos ir repasando porque nos sobra tiempo. ¿Qué picó? Nieve se quería unir ahora. Algo que quieran repasar o ver otra vez así de su programa, o con esto ya está ya. Próxima semana listo, no se olviden de eso. Y ahí no quiero que falte nadie. Dale, Santi, gracias. Dale. Gracias, Santi. Por mí está bien. Van a volver a usar esta clase, ¿verdad? Sí, se va a volver a alzar y ahí van a poder ver paso por paso. Bueno, gracias. Quedamos así entonces. Nos vemos de 1 a 2 biofísica. Barreras biológicas hoy.